Vamos a seguir hablando de economía, de los anuncios del proyecto de renta inesperada, de la inflación, del poder adquisitivo, de los precios de los alimentos. Bueno, de todo tenemos para hablar con David Miazo, economista en jefe de FADA. Hola David, ¿cómo te va? Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, qué combo, ¿no? El bono, renta inesperada, inflación, impuestos, precio de alimentos. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por el bono, el anuncio que se hizo en el día de ayer. ¿Sirve como para dar un alivio? Uno entiende que sí, pero para prolongarlo en el tiempo, como para estar luchando contra la inflación. Sí, bueno, es una curita, digamos, al problema de poder adquisitivo, en particular, bueno, a quienes más está dirigido, por ejemplo, los jubilados, que obviamente las jubilaciones mínimas no alcanzan para nada. Así que bueno, en ese sentido es una curita, digamos, a la pérdida de poder adquisitivo, que obviamente no va a solucionar nada, pero que bueno, a la gente que la recibe, por supuesto que le sumará. David, y con respecto a la renta inesperada, que esto tiene que pasar por el Congreso y ahí se viene el debate, más álgido en diputados por una cuestión numérica que en senadores, pero ¿cómo se puede tomar como un aumento de un impuesto ya hecho, como un nuevo impuesto? Te lo pregunto como economista, ¿existe la renta inesperada? Bueno, lo primero para decirte que en realidad ya existe el impuesto a la renta inesperada y se llama impuesto a las ganancias. Si vos ganabas 100, pagás impuesto a la ganancia 35. Si ganás 200, pagás 70. Es decir, que ese impuesto a la renta inesperada, como se le puede llegar a llamar, ya existe. Entonces, la verdad es que no hay claridad de en qué está pensando en el gobierno, porque es algo que no existe en ningún otro país. Además, Argentina, si había algún impuesto por poner, ya lo inventó, digamos. Quedan muy pocas cosas por inventar en términos de carga tributaria y presión impositiva en Argentina. Tendremos que ver un poco la letra chica, porque también, primero, aclarar que hoy pareciera muy difícil que esto pase por el Congreso. Sí. Siempre los impuestos son una atribución del Congreso, en particular de la Cámara de Diputados, por donde tiene que arrancar cualquier proyecto relacionado a esto. Y segundo, que incluso si llegara a existir, digamos, si llegara a promulgarse este nuevo impuesto, de nuevo, habrá que ver la letra chica, pero puede abrir muchas puertas en términos judiciales, sí, porque de hecho ya el impuesto a las ganancias, sin el ajuste por inflación, hay muchísimas presentaciones judiciales de que es confiscatorio, ¿no? Entonces, si eso le sumás otro impuesto por encima de esto, y más si la idea del gobierno, como dejó traslucir Guzmán y el presidente, está dirigido a empresas con cierto nivel de recaudación, de facturación para arriba, bueno, con más razón estas empresas tienen mayor asesoramiento legal y todo para eventualmente discutir esto en la justicia. Pero mi impresión, si te la puedo dejar, es que es más para hacer un poco de ruido, para ocupar la agenda, que algo que efectivamente se lleva a cabo, porque de nuevo lo veo muy difícil que pase por el Congreso actualmente. Claro, el gobierno la justifica con el contexto internacional, la guerra Ucrania-Rusia y la disparada de precios en algunos productos, el commodity, porque apunta allí, a la energía, al petróleo, a algunos minerales. Sí, por ejemplo, lo que es granos es una realidad que han aumentado los precios internacionales. También es una realidad que, por el lado de los impuestos, además del impuesto a las ganancias, que como decíamos recién, ya paga esa renta extraordinaria, paga impuestos, también existen los derechos de exportación. O sea que si la soja valía 100 y pagaba 33 de impuestos, si vale 200 paga 66 de impuestos. O sea que de manera inmediata tributan una mayor cantidad de dólares, por un lado, y por el otro también hay que reconocer que es cierto que han crecido de manera sustancial los costos en la producción agrícola, en particular los fertilizantes, también derivado de los efectos de la guerra, que va a afectar mucho sobre todo los cultivos
de trigo y maíz, y también suba de costos de los componentes en pesos, como son los fletes y labores, producto de que el año pasado se atrasó mucho el tipo de cambio, la inflación fue del 50%, la suba del tipo de cambio fue del 20%, y en todos estos sectores exportadores eso se convierte en inflación en dólares, digamos, porque los precios internacionales están dados en dólares oficiales. Así que en ese sentido, bueno, también la suba de precios se da en el contexto de una suba muy importante de costos, por lo tanto hay que hacer bien el número fino hasta qué punto hay una renta inesperada ahí o no. Y la otra discusión, pero que no sé si viene al caso, es hasta qué punto la gente que produce, las empresas, también no son dueñas de esa renta inesperada, así como cuando hay una sequía, cuando hay una baja de precios, se ven impactados de manera negativa, cuando hay algo positivo también verse impactados de manera positiva, pero bueno, capaz que esa es otra discusión. David, con respecto a atacar la coyuntura, evidentemente esto lo que intenta es atacar la coyuntura, pero te pregunto para un más allá, para luchar contra el verdadero flagelo que es la inflación, ¿se está encontrando algún camino o ves como economista algún camino para atacar la inflación? Digo, mira, los únicos que esté implementando dos caminos... Te escucho, perdóname. No, digo, algún camino que esté implementando el gobierno. Sí, estaba bien la pregunta. Mira, por ejemplo, esto de los bonos claramente no va a atacar la inflación, ¿no? Va a atacar la pérdida de poder adquisitivo, que termina siendo la consecuencia de la suba de precios, ¿no? Claro. Entonces, o de la inflación. Entonces, por un lado, no es que ataca la inflación, no es que con esto se va a reducir, sino que por el contrario puede llegar a incrementar algún puntito de inflación, porque estás incrementando el déficit y estás incrementando el nivel de gasto público, que además no tenés un financiamiento genuino para realizarlo, ¿no? Entonces, lejos de atacarla, incluso algún puntito mínimo le puede subir, por un lado. Precios cuidados y ese tipo de medidas realmente no tienen ningún impacto en la inflación, así que no son medidas que sirvan realmente para controlar la inflación. Lo que sí se le debe reconocer al gobierno que está haciendo y que está dentro de lo acordado con el Fondo Monetario es alguna leve reducción del gasto público y una reducción de la emisión monetaria, que si vos recordás son los únicos dos números primeros que conocimos del acuerdo del fondo, porque son básicamente los dos pilares que hay que empezar a acomodar, el lado fiscal y el lado monetario. En ese sentido, durante este primer trimestre del año se vieron avances. El gobierno realmente empezó a encaminar estas dos variables. Hay que ver cómo sigue el resto del año. Vamos a tener las revisiones trimestrales del fondo para ir viendo cómo sigue esto, pero en ese sentido es un paso en el sentido correcto. ¿Cuál es el problema? En términos políticos y en términos para todos nosotros, que incluso si se va en el sentido correcto en estas variables fiscales y monetarias, los resultados no son inmediatos. Claro. Se necesitan 2-3 años de una política económica consistente, de lograr equilibrio fiscal, de dejar de emitir dinero para que realmente empecemos a ver una baja en la inflación. Entonces, sí reconocer estos dos pasos en el sentido correcto, avisar de que lamentablemente no tiene resultados inmediatos, no es algo que en 2 meses ya vamos a estar viendo cómo baja la inflación por este tema, porque además todavía tenemos muchos factores que van a estar empujando la inflación el resto del año. Uno de ellos, las tarifas que vienen muy atrasadas y se van a empezar a actualizar. El segundo, los combustibles, que también venían atrasados y vamos a tener todos los meses aumentos entre un 5 y un 10% en el precio de los combustibles. Y el tipo de cambio oficial, que decíamos venía muy atrasado el año pasado y va a empezar a ir al ritmo de la inflación. Entonces también van a tener que moverse entre un 4 y un 5% mensual, y eso también retroalimenta la inflación. Entonces todos estos 3 factores, incluso si hoy se apaga la maquinita de imprimir, van a seguir empujando la inflación durante lo que resta del año, y nos colocan en este piso del 60 y algo % que se está esperando de inflación para este 2022. Una locura, ¿no? Una inflación absolutamente altísima. Y la pregunta que te dejo tiene relación con lo que nos estabas comentando. Infiero que no, pero ojalá que sí. ¿Es la inflación más alta la que vimos, el 6,7, como dijo el ministro?
Mira, si las cosas se hacen relativamente bien, si se sigue en este sendero que comentábamos recién, si no se desmadra el gasto y la emisión monetaria, por otro lado, si no se le quita, algo muy importante, respaldo político al equipo económico por parte de todo el oficialismo, podríamos estar viendo un pico en este 6,7%, podríamos ver un pico de inflación y que después tienda a estabilizarse en números más cercanos al 4 o 5%. Entonces, si las cosas se hacen bien, durante este año podríamos haber visto el pico. Por ahí en otras entrevistas me han preguntado, ¿hiperinflación todavía es evitable si se hacen las cosas medianamente bien? Es evitable. No estamos hablando de que vamos a tener inflación baja, estamos hablando del 60-65% de piso, claro, como decíamos recién, pero podríamos haber visto el pico si, de nuevo, si las cosas se van haciendo relativamente bien, si se genera mucha incertidumbre, si hay ruido político respecto al apoyo al equipo económico, si el gasto se ve que se empieza a desmadrar en algún momento del año, lo pondremos en cuestión. Pero por ahora parece ser que fue el pico de inflación del año. David, el piso es altísimo, 4, 5%. Es un piso muy alto, que en la diaria de todos nosotros se sigue convirtiendo en pérdida de poder adquisitivo, porque en una economía que no funciona del todo bien, que no genera empleo, que no crece de manera continua, es muy difícil que los salarios vayan copiando este nivel de inflación. Entonces termina resultando en una pérdida de poder adquisitivo. Por ejemplo, de diciembre de 2017 hasta enero de este año, que tenemos datos, el poder adquisitivo ha bajado un 20%, y con esta inflación de este año algunos puntos va a bajar, o sea que podemos llegar a terminar el año con una caída comparada en los últimos 5 años de cerca del 25%. Esto significa, si vos podías comprar por 100, vas a terminar pudiendo comprar por 75, y eso es lo que sentimos de los bolsillos más flacos. David Miazo, como siempre, un gusto estar en diálogo, estar en contacto con vos. Un abrazo. Un gusto conversar. Hasta luego.